Esto es Desde New York, una síntesis informativa con los temas de mayor trascendencia en la capital del mundo. Los hechos que son noticias en las voces de sus protagonistas. Desde New York, con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? Esto es Desde New York, aquí en Canal América. Yo soy Luis Alfredo y los invito a quedarse con nosotros porque más adelante le contaremos en cuál partido se inscribieron menos simpatizantes y qué se está haciendo con las personas que fallecieron hace décadas y no se sabe su identidad. Además, le informaremos en qué parte de la ciudad se implementa un novedoso proyecto para mejorar el transporte público. Esto y mucho más a continuación. Los muertos sin nombre están en la unidad que busca identificar a los desaparecidos en la ciudad de Nueva York, y los que finalmente no se logran identificar terminan en un cementerio público del condado del Bronx. En la ciudad de Nueva York, un equipo discreto trabaja para devolverle su identidad a aquellos que mueren sin nombre. La unidad de casos sin resolver del médico forense de la ciudad, ubicada en un edificio de la Primera Avenida, es responsable de un desafío tan conmovedor como complejo para identificar a los aproximadamente 1.250 cadáveres sin nombre encontrados desde finales de la década de 1980. El equipo se enfrenta a un flujo constante de cuerpos no identificados, como el de un hombre encontrado en agosto en las rocas del Brooklyn Bridge Park. Con los restos descompuestos tras semanas en el agua, los investigadores recurrieron a la ciencia forense avanzada, incluyendo análisis de ADN y reconstrucciones óseas, para buscar pistas sobre su identidad. Cada año, más de 50.000 personas mueren en Nueva York, de las cuales 9.000 pasan por la oficina del médico forense. La mayoría son identificados en días, pero una parte de casos, marcados como nombre desconocido, terminan en las manos de esta unidad. Según la doctora Ángela Soler, antropóloga forense del equipo, todos merecen que su nombre perdure. Entre las historias más impactantes está la identificación de Patricia McClone, desaparecida en 1969 y encontrada décadas después envuelta en cemento en un sótano de Manhattan. El avance se logró gracias al ADN extraído de una muestra ósea que coincidió con un familiar. El equipo combina métodos tradicionales, como el análisis de registros dentales y radiografías, con técnicas de última generación, como la impresión 3D, para crear recreaciones faciales. Sin embargo, también se apoya en el instinto y la memoria enciclopédica de sus investigadores, quienes a menudo encuentran conexiones a través de detalles aparentemente insignificantes. La unidad resuelve alrededor de 20 casos al año, pero sigue trabajando incansablemente para reducir el número de cuerpos no identificados que terminan en el cementerio de Hart Island, el lugar de descanso final para aquellos cuya identidad permanece en el misterio. En un mundo que avanza rápidamente, la unidad de casos sin resolver del médico forense recuerda que detrás de cada caso hay vidas, historias y familias que anhelan respuestas. Los propietarios de viviendas de todo el estado de Nueva York pronto deberán notificar a los inquilinos cuando las chinches hayan invadido su edificio. La gobernadora Kathy Hochul firmó un proyecto de ley que requiere que los propietarios y arrendadores de edificios proporcionen un aviso por escrito poco después de ser informados de una infestación de esos molestosos insectos. Pero la gobernadora demócrata firmó el proyecto de ley solo después de llegar a un acuerdo con los legisladores para dar a los propietarios más tiempo para dar el aviso. Ahora, el aviso tiene que enviarse dentro de las 72 horas, en lugar de las 24 horas que originalmente se propuso. Según la gobernadora, solo se requerirá una notificación por escrito para los inquilinos que se encuentren cerca de la zona infestada o que estén en riesgo de otra manera. Se puede notificar a otros inquilinos del edificio mediante un aviso si la infestación llega a un área común. Este es otro cambio respecto del proyecto de ley original, que requería notificación por escrito a todos los inquilinos. Un par de demócratas del Bronx, la asambleísta estatal Chantel Jackson y el senador estatal Luis Sepúlveda, patrocinaron el proyecto de ley. Cuando la asamblea estatal aprobó la medida, Jackson recordó la plaga masiva de chinches que afectó a la ciudad de Nueva York en 2010. Algunos republicanos se opusieron, incluido el asambleísta Andy Goodell del oeste de Nueva York.
quien consideró que la notificación era demasiado estricta y no hacía lo suficiente para exigir a los inquilinos que cooperaran con los propietarios para erradicar las chinches lavando su ropa de cama y sus prendas. La nueva ley se sumará a los requisitos de presentación de informes que ya están vigentes en la ciudad de Nueva York. La nueva ley estatal técnicamente entra en vigor el 22 de diciembre, aunque los legisladores tendrán que aprobar los cambios negociados con la gobernadora después de que regresen a la legislatura en enero. El plan de tarifas de congestión de la Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, acaba de recibir luz verde. La Administración Federal de Carreteras ha dado su aprobación al programa de peaje de Manhattan, que la gobernadora Kathy Hochul revivió a principios de este mes con un peaje diario más bajo de $9. La aprobación del gobierno federal fue necesaria debido al plan de Hochul de aumentar gradualmente la tarifa base. Hochul suspendió la tarifa de congestión durante el verano, diciendo que la tarifa base anterior de $15 era demasiado cara. Ahora, los conductores no se verán afectados por ese peaje diurno hasta 2031. La Junta de la Autoridad Metropolitana del Transporte aprobó la nueva estructura de peajes para los conductores que viajan al sur de la calle 60. El funcionario federal de carreteras Richard Marquis escribió que no era necesario realizar más análisis antes de iniciar los peajes, que la MTA planea activar el 5 de enero. Los usuarios del transporte público están un paso más cerca de contar con trenes más fiables, estaciones accesibles y autobuses más rápidos. Después de años de hacer campaña y de exigir responsabilidades a nuestros líderes, el alivio no puede llegar lo suficientemente pronto, dijo Betsy Plum, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Raiders Alliance, en un comunicado. La MTA está planeando 8 seminarios web públicos con actualizaciones sobre la última estructura de peajes, que se realizarán del 4 al 19 de diciembre. Uno de los principales opositores a los precios de congestión, la Asociación de Camiones de Nueva York, dijo en un comunicado que seguía comprometida con una demanda argumentando que los peajes cobran injustamente un peaje más caro a los vehículos grandes. Las aguas del emblemático río Hudson que bordea Manhattan por el este y el oeste están enfrentando un cambio profundo y en las últimas 2 décadas sus temperaturas han aumentado en 2 grados Fahrenheit, lo que ha desencadenado una crisis ecológica en su fauna fluvial. Y este fenómeno ha sido documentado en un estudio reciente de la Fundación del Estuario del Hudson. El calentamiento del Hudson es particularmente intenso en su tramo final, cerca de Nueva York, donde las temperaturas aumentan 5 veces más rápido que en los océanos. Este cambio ha reducido las poblaciones de peces como el eperlano ártico y la corvineta blanca, así como de un tipo de cangrejo endémico. Además, numerosas algas esenciales para el ecosistema del estuario han prácticamente desaparecido, limitándose ahora a las aguas más frías del río arriba. Sin embargo, esta alarmante pérdida de biodiversidad contrasta con una notable mejora en la calidad del agua del Hudson. Durante las 2 últimas décadas, los esfuerzos de limpieza han sido significativos. En 2023 se retiraron 3 millones de kilos de basura de los fondos del río. Paralelamente, mediciones regulares muestran un aumento de nutrientes clave como fósforo, nitrógeno y carbón orgánico disuelto, indicadores de una mejor salud ambiental del río. La Fundación del Estuario advierte que este doble fenómeno refleja tanto los desafíos del cambio climático como los éxitos de las iniciativas de conservación. El Hudson está más limpio que nunca, pero también más caliente, lo que plantea nuevos retos para su fauna, declaró un portavoz de la organización. Neoyorquinos le rindieron homenaje a las víctimas del SIDA y exigen mejores condiciones para los afectados por esa enfermedad. Las víctimas del SIDA fueron recordadas en Nueva York en el monumento a los fallecidos a causa de esa enfermedad que está en la calle 12 del Bajo Manhattan, donde se hizo una demostración y se leyeron los nombres de más de 100,000 personas que han perdido la vida en esta ciudad desde que empezó la epidemia en 1980. Anthony Feliciano, vicepresidente de la organización Housing Works, se refiere a los grupos más afectados por el SIDA en la Gran Manzana. Especialmente afroamericanos, latinos, especialmente mujeres latinas, especialmente jóvenes de 25 a 50, también especialmente personas, hombres que hay sexo con hombres, especialmente en la cultura negra, la cultura africana. Feliciano también aboga para que haya mejor asistencia de salud, vivienda y otras facilidades para quienes padecen esa enfermedad. Para asegurar que este presupuesto que viene del Estado y el presupuesto de la ciudad
tiene un conocimiento que las personas viviendo con SIDA y otras personas que están luchando en otras cosas crónicas y también su propia vivienda, su propio acceso a la salud, que eso es una prioridad, una cosa importante que necesitamos luchar juntos. La demostración con motivo del Día Mundial del SIDA fue un llamado a la acción, no solo para honrar a quienes se fueron, sino también para exigir justicia sanitaria y la implementación de programas más eficientes para combatir la propagación del VIH. Los organizadores esperan que el acto impulse a las autoridades a mejorar el acceso a la salud y el apoyo a las personas que viven con esa condición. Esto es desde New York, aquí en Canal América. Retornamos con ustedes después de la pausa. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Ya finalizó el rediseño de la calle 96 de Manhattan con nuevos carriles para autobuses y mejoras en la seguridad vial. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York anunció la culminación del rediseño integral de la calle 96 de Manhattan, una vía clave que conecta la parte alta del este con el oeste. Este proyecto busca transformar la experiencia de viaje para los usuarios del transporte público al incorporar carriles exclusivos para autobuses y mejoras significativas en la seguridad peatonal. Así lo explica Idanis Rodríguez, el comisionado de transporte de la ciudad. Hoy estamos aquí con el Chairman Llano en un momento histórico donde bajo el alcalde Eric Adams, la gobernadora Hochul, la ciudad de Nueva York continúa trabajando junto a la MTA DOT para asegurarnos seguir rediseñando áreas en esta ciudad donde todo se pueda mover seguro. Es la primera vez que tenemos esta línea de autobús en la 96. Es una área donde 15,000 personas se mueven todos los días, van desde el tren 4, el 5, el 6, van a los hospitales, viven en esta área, van al Upper West Side. Hoy nosotros estamos dando a la ciudad de Nueva York otro proyecto más donde todo como neoyorquino podemos sentirnos muy orgullosos de cómo la ciudad de Nueva York sigue creando espacio para todo. Carreteras que se comparten para caminar, para ciclistas, pero también para que los autobuses se muevan más seguros y más rápido. El nuevo líder del metro de la ciudad de Nueva York asume un gran desafío porque tendrá que enfrentarse a los serios inconvenientes que existen en esa entidad. Demetrius Critchlow, un veterano con 27 años de experiencia en la Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, ha sido nombrado como director de New York City Transit, la división que supervisa la operación de las redes de metro y autobús más grandes y concurridas del continente. Este nombramiento marca un hito histórico. Critchlow se convierte en el primer afroamericano en liderar una institución que emplea a miles de trabajadores, el 67% de ellos afroamericanos y latinos. Critchlow, de 49 años, hereda una compleja red de desafíos. En enero, la MTA implementará un polémico sistema de peaje por congestión vehicular, que busca recaudar $15,000 millones para modernizar el envejecido sistema de transporte público. Sin embargo, el plan enfrenta una fuerte oposición política y una avalancha de demandas, mientras que el presidente electo Donald Trump ha prometido desmantelarlo, creando incertidumbre fiscal para la agencia. Además, la recuperación de pasajeros sigue rezagada tras la pandemia, la evasión de tarifas cuesta millones de dólares al año y las preocupaciones de seguridad persisten entre los usuarios. Todo esto se suma a la presión política constante sobre la MTA, históricamente un campo de batalla entre funcionarios municipales y estatales. El tiempo dirá si Critchlow logra superar los desafíos y dejar una huella duradera en un sistema del que millones de neoyorquinos dependen cada día. Por ahora, su determinación y conexión con la MTA son innegables.
Los fiscales federales rechazaron la propuesta de juicio anticipado del alcalde Eric Adams por cargos de corrupción. Los fiscales federales se oponen a la solicitud del alcalde Eric Adams para adelantar el inicio de su juicio penal por cargos de corrupción, citando un cambio en su postura sobre si debería renunciar al acceso a material clasificado recopilado durante la investigación del caso. Adams se enfrenta a acusaciones de aceptar sobornos y dinero ilegal de campaña provenientes de agentes del gobierno turco a cambio de favores políticos. Inicialmente, se esperaba que su juicio comenzara el 21 de abril, pero sus abogados solicitaron adelantar la fecha al 1 de abril, argumentando que el retraso podría afectar su campaña para las primarias demócratas, programadas para el 25 de junio. En un documento, los fiscales de Manhattan señalaron que el equipo legal de Adams expresó recientemente dudas sobre si el alcalde renunciará a su derecho a acceder al material clasificado bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada. Este cambio de posición llevó a los fiscales a pedir al juez, del House, que mantenga la fecha original del juicio, calificándola como la más temprana posible si Adams insiste en conservar su derecho a revisar dicho material. Además, los fiscales advirtieron que el juicio podría retrasarse más allá del 21 de abril debido a la complejidad del proceso de revisión de procedimientos de información clasificada. Aunque no se han revelado detalles sobre el contenido del material clasificado, la acusación menciona conversaciones entre agentes y funcionarios del gobierno turco, lo que sugiere que los fiscales pudieron haber accedido a ellas mediante programas de vigilancia de Estados Unidos. El caso sigue rodeado de incertidumbre, ya que Adams aún no decide si renunciará al acceso a los materiales clasificados, una decisión que podría influir significativamente en el desarrollo del proceso judicial. República Dominicana registra la segunda tasa más alta de fraude digital entre 19 países, según un estudio. El informe destaca que más del 32% de los consumidores en el país reportaron haber sido blanco de intentos de fraude, principalmente a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y plataformas en línea. Entre los sectores más vulnerables, figuran sitios de citas y foros, entre otros que encabezaron la lista con una tasa de fraude del 16,1%. Le siguieron el comercio minorista con 10,9% y los videojuegos 8,7%. Además, el estudio reveló un incremento de alarma en los intentos de fraude digital contra agencias gubernamentales, que crecieron un 221% en comparación con el primer semestre de 2023. Otros sectores como logística 74% y videojuegos 50% también experimentaron aumentos significativos. A nivel global, el fraude de identidad sintética, que consiste en usar información personal para crear una identidad falsa, se posicionó como el de mayor crecimiento, aumentando un 153% en volumen del segundo semestre de 2023 al primero de este 2024. Por otro lado, el fraude en transferencias electrónicas creció un 113% en el mismo periodo. El abuso de promociones fue el tipo de fraude más común a nivel global, representando el 3.6% del total reportado por los clientes de TransUnion. El estudio incluyó datos de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, México, España, y varios países de África y Asia, posicionando a República Dominicana como un punto crítico en la lucha contra el fraude digital en América Latina. El acuerdo de cielos abiertos entre Estados Unidos y la República Dominicana avanza hacia su implementación. El acuerdo bilateral de transporte aéreo, conocido como cielos abiertos, entre Estados Unidos y República Dominicana avanza en su proceso de ratificación, con la esperanza de que sea proclamado antes del cambio de administración en Estados Unidos, el próximo 20 de enero. El subsecretario del Departamento de Estado estadounidense para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, destacó la importancia del acuerdo en una conferencia virtual, subrayando que busca reducir el costo de los vuelos y facilitar la conexión entre las familias dominicanas y estadounidenses. El acuerdo, firmado el pasado 2 de agosto por el ministro de Turismo dominicano David Collado y su homólogo estadounidense, en presencia del presidente Luis Abinader, fue aprobado recientemente por el Senado dominicano. Ahora, el tratado pasa a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación antes de ser promulgado por el presidente Abinader. La aprobación definitiva del acuerdo llega en un momento crucial, con el cambio de gobierno en Estados Unidos a la fórmula republicana liderada por Donald Trump y J.D. Vance.
El Acuerdo de Cielos Abiertos representa un hito en la cooperación bilateral con el potencial de dinamizar la economía regional y facilitar el turismo y el intercambio cultural entre ambas naciones. Leo Salcedo, informando desde New York. El registro de simpatizantes del Partido Demócrata cayó un 7% en la ciudad de Nueva York y un 4% en todo el estado en los últimos 4 años. El registro demócrata cayó un 7% en la ciudad de Nueva York y un 4% en todo el estado entre 2020 y 2024. La última señal de descontento con las políticas liberales que algunos expertos están alimentando con un impulso nacional hacia la derecha. Los demócratas vieron caer el registro en 258.612 en la ciudad entre noviembre de 2020 y noviembre de 2024. Cuando había 3,4 millones de votantes registrados en el Partido Demócrata, según datos de la Junta de Elecciones. Eso representó gran parte de la disminución de 271.322 inscripciones al partido en todo el estado, ya que el Partido Republicano vio una modesta ganancia del 2%. O 67.483 votantes inscritos en todo el estado, lo que elevó los totales del Partido Republicano a poco más de 3 millones, según las cifras. Pero el mayor avance fue un aumento del 12% en el número de votantes registrados sin afiliación partidaria en el estado, los llamados blancos o independientes. Los votantes no afiliados aumentaron en 353.792 votantes a más de 3,3 millones, superando en número a los republicanos en todo el estado. En la ciudad de Nueva York, hubo un aumento del 7% igual a 80.134 votantes más no afiliados a ningún partido, elevando el número total a 1.155.323, casi el doble del Partido Republicano. Los datos muestran que existe potencial para desarrollar una alianza entre el Partido Republicano y el Independiente, como lo indican los resultados de las elecciones presidenciales, consideran los expertos en votaciones. Estamos presentando desde New York, aquí en Canal América. Retornamos con ustedes después de la pausa. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió con firmeza la vital contribución de los migrantes mexicanos a la economía estadounidense en diversas áreas. Ante las amenazas de deportaciones masivas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México afirmó que el país norteamericano no podría sostenerse sin la mano de obra mexicana. 7 de cada 10 trabajadores agrícolas o son mexicanos nacidos en México o son de segunda generación de mexicanos que se fueron en otro momento. Es decir, no comería Estados Unidos si no fuera por las y los trabajadores del campo mexicanos. En respuesta a las posibles deportaciones, anunció un plan coordinado para recibir a los mexicanos que sean deportados y fortalecer la red consular en Estados Unidos, incluso mientras persisten los esfuerzos de diálogo bilateral. Respecto a las posibles deportaciones masivas, de todas maneras nosotros tenemos que tener, si es que se dan aún con el diálogo con Estados Unidos, 2 elementos centrales. Una, el trabajo de nuestros consulados, que está trabajando el canciller, de hecho tiene una gira muy pronto para ver a distintos cónsules en Estados Unidos, para trabajar que todas las áreas de los consulados estén dedicadas a atender a nuestros compatriotas del otro lado de la frontera. Este plan incluye la contratación de más abogados y el establecimiento de un programa de asistencia jurídica, enfatizando la necesidad de ofrecer una atención digna y efectiva a quienes regresen a México.
Además, la mandataria destacó que abordar la migración requiere atender sus causas profundas, como la pobreza y la falta de oportunidades en México. En este sentido, mencionó que programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro son fundamentales para mitigar estos problemas. El gobierno panameño dijo esta semana que no recibió ninguna comunicación oficial ni oficiosa sobre una supuesta propuesta del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de enviar a Panamá migrantes que no sean acogidos en sus países de origen, y de paso aclaró que no tiene obligación de recibirlos. Ante noticias publicadas en medios estadounidenses sobre la posibilidad de enviar deportados a Panamá desde Estados Unidos, informamos que no hemos recibido ninguna comunicación oficial ni oficiosa sobre dicha propuesta, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano. La nota oficial indica que no obstante Panamá desea mantener relaciones con Estados Unidos en el marco del respeto mutuo, pero a renglón seguido añade: esta Cancillería entiende claramente que nuestra misión es proteger los intereses de la República de Panamá. Panamá ya descartó en el 2019 la posibilidad de firmar un acuerdo para convertirse en un tercer país seguro para albergar migrantes que solicitaran refugio en Estados Unidos, como impulsaba entonces la primera administración de Trump 2017 a 2021. Este mes de diciembre será un espectáculo astronómico que en el cielo harán las Gemínidas y la danza de los planetas. Diciembre promete un festín celestial con algunos de los mejores eventos astronómicos del año. En el centro de atención están las Gemínidas, una lluvia de meteoros famosa por su intensidad, color y brillantez, que iluminarán el cielo nocturno del 13 al 14 de diciembre. Con velocidades que superan las 78,000 millas por hora, las Gemínidas ofrecen hasta 120 meteoros por hora en su momento álgido, aunque este año su máximo coincidirá con la luna llena, lo que podría dificultar la observación de los meteoros más pequeños, aunque los más grandes y brillantes aún serán visibles. Además de la lluvia de meteoros, diciembre será un mes destacado para observar los planetas. Venus, Júpiter y Marte serán visibles en el cielo nocturno. Diciembre será, sin duda, un mes mágico para los amantes del cosmos, una oportunidad para maravillarse con los meteoros y los planetas. Miguel de Jesús Rodríguez, informando desde New York. De esta forma termina desde New York, aquí en Canal América. Yo soy Luis Alfredo y los invito a que el próximo sábado vuelvan a estar con nosotros a esta misma hora. Aquí finaliza Desde New York, su encuentro semanal con la comunidad hispana de los Estados Unidos.